¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a esta su casa, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Hoy con un tema de veras trascendente. ¿En qué sentido? Pues mire usted, estamos a 28 días de que se pongan en marcha los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. La delegación mexicana todavía no está del todo conformada. Hay algunos que ya tienen, otros que ya hicieron selectivos, otros que medio hicieron selectivos y otros con muchos problemas. Háblese de natación, háblese de ciclismo, háblese también de tiro con arco y algunos otros problemas a nivel nacional que no han podido conformar. Este ambiente viene acompañado, por cierto, de una serie o un tiempo ya muy amplio de incertidumbre deportiva en el país. Es decir, Ana Guevara no apoya, Ana Guevara que vendan hasta los chones, dijo, si quieren. Ese tipo de apoyo, de psicología deportiva es la que está imperando en el país. Y estamos a 28 días. Este es un tema que dice, ¿qué va a pasar con los atletas? ¿Qué debemos de esperar de México en estos Juegos Panamericanos? Bueno, pues para ello me hemos invitado en esta ocasión a Norma Elizabeth Mora, quien es presidenta de la Sociedad Mexicana de Psicología del Deporte. ¿Es correcto? ¿Lo dije bien? Sí, sí. Doctora, qué gusto saludarle. Gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación. Difícil panorama, ¿no? Muy complicado. Bueno, déjame darle la bienvenida también al doctor, el buen amigo Gustavo Cepeda Gómez, psicólogo del deporte. Mi querido doctor, ¿también miembro de la sociedad? Sí, así es. ¿Son colegas? Somos colegas, afortunadamente, y excelentes amigos. Excelentes amigos. ¿Cómo has estado, mi querido doctor? Con gusto de estar en este prestigiado programa. Gracias, Sergio. Bueno, pues entremos. ¿Por dónde empezar? Estamos a 28 días, ya hicimos un pequeño preámbulo. ¿Quién quiere empezar esa situación? Y yo haría una pregunta. Estamos a 28 días. ¿Qué puede hacer el psicólogo deportivo ante 28 días que están los Panamericanos? Porque sabemos que no todos los atletas tuvieron preparación psicológica y mental. Así es. ¿Qué hay que hacer? En verdad, el psicólogo del deporte, si empezáramos ahorita a conectar con algún deportista de nueva instancia, no podemos hacer nada. Demasiado tarde. Muy tarde, porque siempre lo platicamos como psicólogos del deporte, no somos, digamos, bomberos que estamos en el último momento apagando un fuego o identificando, a lo mejor, digámoslo así, como una muleta. ¿Qué te doy? ¿En qué te ayudo? De ahorita, en 20 días, ¿qué te enseño? El entrenamiento mental va de la mano del entrenamiento deportivo. Entonces, no vamos a entrenar a alguien en todo un proceso mental en 28 días calendario, sin contar los días que cuentan viajes, traslados, preparación deportiva. O sea, serían horas las que hay de aquí al inicio de Juegos Panamericanos, y esas horas tampoco serían efectivas. Claro. Podría ser a lo mejor acompañamiento, una contención si es que llegara a pasarle algo al atleta, pero no podemos hablar de un entrenamiento mental o de un proceso psicológico rumbo a una competencia tan trascendente como son Juegos Panamericanos. Que hay que señalarlo, hay kamikazes que sí se atreven a agarrar ese reto y se avientan. Son los que verdaderamente, y hay que decirlo, dañan más que poder ayudar. Doctor Gustavo, a fin de cuentas, ok, ¿estás de acuerdo? No se puede hacer nada, no sé, ahorita me dices tu punto de vista, pero entonces la pregunta es, ¿desde cuándo se debe de empezar a trabajar lo mental en aquellos que posiblemente ahorita sean la lumbrera, el máximo estandarte del deporte de alto rendimiento y también los que vienen atrás? El proceso psicológico como parte científica se debe de iniciar desde el momento en que el atleta empieza todo un proceso de entrenamiento perfilado ya a las competencias más importantes. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas competencias que pueden dar la calificación o acercarnos a un ranking para podernos acercar al cumplimiento del objetivo olímpico. Bajo ese esquema, la psicología del deporte debe de estar a la par en los momentos del entrenamiento
Algunos dicen que son preparatorios, otros generales, otros específicos y después competitivos. Desde ahí nosotros tenemos que psicoeducar al atleta para que vaya adquiriendo las herramientas mentales, emocionales y conductuales para poder enfrentar las competencias más sobresalientes de acuerdo a la planificación que se tiene. Claro. Pero en este momento, si a nosotros nos dijeran, en nuestro caso, a la doctora Eli y a tu servidor, que nos subiéramos al barco de los Panamericanos, en lo personal, y creo tener el consentimiento de la doctora, diríamos que no. Porque precisamente solamente jugaríamos a ser psicólogos del deporte y no haríamos un trabajo científico. Podemos trabajar con ellos en técnicas de empoderamiento, es decir, reforzamiento del autoconcepto deportivo y que enfrente la competencia con los recursos emocionales propios del atleta, pero no con los recursos propios para una mentalidad competitiva bien fijada, bien entrenada. Ojo con eso, esta es la diferencia. Aquí hay algo muy importante, o sea, una cosa es poder, los elementos que tú traes natos como deportista, sí, pero acompañados con ese proceso mental. Sí. Porque yo podré ser, bueno, vamos a decir, no sé, Canelo, pues sí, tú lo ves todo, pero mentalmente puede estar acabado y aún así tiene gran talento. No se le va a acabar el talento físico hasta que la naturaleza le cobre la factura, ¿no? Es decir, el tiempo y los años. Sin embargo, creo y veo, yo avisoro si estoy equivocado, díganmelo, hay otro problema antes. Además de estar batallando con el proceso, la incredibilidad de los dirigentes del deporte en el país, un factor importante o un rival son los entrenadores. Hay que darles también psicología deportiva a los entrenadores, ¿sí o no? Sí, completamente. No solamente basta el enseñar técnicas o estrategias deportivas, también hay que saber manejar el aspecto psicológico del atleta en la competencia. El primer psicólogo que asiste y de cerca a la competencia es el entrenador. No somos nosotros. Nosotros somos auxiliares del entrenamiento mental, aunque lo dirijamos nosotros. Pero quien quiere el modelo y la forma deportiva desde el punto de vista psicológico y cómo lo quiere, es el entrenador. Y el entrenador, la mayoría, el 90% de los entrenadores en los cuales yo he conocido, no están capacitados con herramientas psicológicas para auxiliar en los momentos competitivos a sus atletas. Pero no se dejan ayudar tampoco, doctora, porque se sienten los amos y que conocen. Olvídate que tú le digas a un entrenador, oiga, señor entrenador, permítame decirle que psicológicamente esto no funciona y usted está mal, y se arma. Yo creo que esa parte es fundamental y como bien comenta mi querido amigo Gustavo, la psicología es una ciencia. Entonces no podemos hablar nada más de técnicas o estrategias, porque a veces el entrenador hace eso. Le damos al entrenador una técnica y está perfecto que el entrenador a lo mejor la aplique como técnica. Tenemos una deficiencia enorme en la preparación académica del entrenador en nuestro país, porque tampoco se imparte psicología del deporte en muchas de las carreras que están, para los que se están formando en ciencias del deporte. Somos muy poquitos los que tenemos cátedra y aquí estamos estos dos que tenemos cátedra en ciencias del deporte. Claro. Pero no hay esa parte en la que el entrenador pueda accesar a esa información y entonces se desconoce los fundamentos científicos de la psicología del deporte que el entrenador debe de conocer, que serán enseñados por un psicólogo del deporte. Entonces, la parte académica, la parte docente, la parte de formación del entrenador deportivo en nuestro país tiene ese hueco y es un hoyo negro gigante. Gigante. Vamos a hacer una pausa, volvemos porque hay mucho todavía que escarbarle a este tema cuando faltan y estamos a 28 días de los Juegos Panamericanos. Y bueno, pues muchos atletas mexicanos pues estarán acudiendo, estarán presentes y muchos en el país queremos medallas, sí, pero ¿qué hicimos para obtenerlas? Minuto 44, la verdadera cara del deporte.
Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nuestros invitados, Norma Elizabeth Mora y el doctor Gustavo Cepeda Gómez, también es doctora en psicología, la doctora Norma Elizabeth. Bueno, es frecuente y usual, usted no me dejará mentir, usted que está en casa, resulta de que termina un partido de voleibol, básquetbol, una carrera de atletismo, salto de longitud y escuchamos, es que le faltó mentalidad al atleta. Eso es lo que decimos, le faltó el coraje, esa mentalidad ganadora. ¿Pero quién se la da? ¿Cómo está eso? O sea, es lo que normalmente, ¿qué está pasando en nuestro México, doctor, o doctores, en ese sentido, no? O sea, sí. Es frecuente reclamar, pero nunca nos preguntamos, ¿se le dio? Para empezar. Efectivamente, el entrenador es el principal responsable de la forma deportiva. Dentro de esa forma deportiva está la forma de la mentalidad competitiva, es decir, el entrenamiento de la mentalidad. ¿Qué es mentalidad? Que lo que pienso, siento y hago esté enfocada a cumplir los objetivos competitivos. Es decir, que no me desvíe, que no sea un factor de obstáculo para mí mismo como atleta. Esto es lo que nosotros los psicólogos hacemos, que tus pensamientos, tus emociones, tus conductas estén enfocadas a la consecución de los objetivos, estén los obstáculos que se presenten. Claro, pero... ¿Sí? Y esa mentalidad, eso es mentalidad. Ahora, esto se entrena. Es entrenable, no es por experiencia. Ojo, dicen sobre todo los entrenadores viejos, es que antes era más la garra lo que nos... Sí, el deporte ha avanzado. Ahora no solamente es el talento, sino también la preparación científica de los factores físicos, técnicos y tácticos. Ojo, científica. ¿Qué quiere decir esto? Que me acerca con mayor probabilidad a los objetivos. Y la voluntad no siempre es científica. Tenemos que entrenarla con argumentaciones de pensamientos, de actitudes y manejo emocional. Claro. Ahí es donde los entrenadores no alcanzan a tener esta dimensión científica de que la psicología aporta ese punto de diferencia, además del talento. Ok, y en este sentido, bueno, pues si no se tiene esa condición, ¿a quién le corresponde darla, doctora? Tendríamos que trabajar desde el triángulo que nosotros como psicólogos del deporte identificamos muy bien, que es el entrenador, los papás y el deportista. Hemos cometido el error de sacar a los padres de familia, porque todo el deporte y todo deportista empieza en la infancia. ¿Y en casa? Y en casa. Y los papás apoyan. Somos el estado que más niños practican deporte en todo México. Y tenemos todos los deportes que se practican en nuestro estado. Y pregunto, ¿tenemos equipo, estrategia, centro de, no sé, psicología? Para los niños de iniciación, no. Para la formación deportiva, no hay un proceso en el cual... Y a mí me encanta trabajarlo con niños chiquitos, adolescentes. He trabajado con gimnastas de 8 años, 7 años y es fabuloso. De ahí en la adolescencia. Y el alto rendimiento, cuando ya tenemos una alta competición, 15, 16 años en adelante, ya hay mucho proceso individual. Pero la parte formativa de papás, la parte del entrenador, la parte del propio deportista, necesitamos enseñarles a trabajar en esta manera de tal cual equipo. Y ya obviamente tendríamos que contar con el equipo multidisciplinario, pero nos falta mucho esa estructura. Pero la verdad es que sea dicha en este sentido, o sea, se trata de ganar los Juegos Nacionales, psicólogos para Juegos Nacionales. A ver, espérame, no. O sea, así lo manejan actualmente y no estoy mintiendo, ¿eh? La verdad es que así lo manejan, aunque les duela. Es cierto, se dicen los sabiendos, pero no dan oportunidad, porque no hay un centro verdaderamente que se haya adaptado con fundamentos, doctor. Sí. ¿Estoy equivocado? ¿Estoy mintiendo? No existe un modelo de abordaje y del desarrollo psicológico del atleta.
no lo existe. Se trabaja más el talento y la psicología del deporte se convierte aquí en el Estado de una manera asistencial. Ojo con esto. La psicología del deporte no debe de ser asistencial, sino debe de estar formada dentro de los cuerpos técnicos o de las ciencias auxiliares que fortifican este desarrollo. La psicología del deporte en nuestro estado, en Jalisco principalmente, es abordada simplemente como una forma de trabajo de barnizar el deporte para mencionar que sí se trabaja con todas las ciencias aplicadas. Es cierto. Y solamente este barniz es mientras se vienen las competencias fundamentales para los jóvenes. O sea, ¿para Pero los no- jóvenes o para la autoridad? Para los jóvenes. Pues digo, porque nada más, o sea, hablamos de... No, se vienen las Sergio, Olimpiadas Nacionales. espero que las autoridades sí reciban una asistencia psíquica, porque les hace mucha falta. No, pues hay Sí. que darles un... Además de manejar niveles de estrés, pues creo que, bueno, quiero ser esclavo de mi silencio y no de mis palabras. ¿Sí? Pero sí, aquí viene lo interesante, Sergio. Es decir, en el Estado solamente se trabaja el aspecto asistencial, pero en el momento competitivo, nunca desde el deporte formativo y después competitivo como estrategia de desarrollo Claro. y de consolidación. ¿Es triste, desalentador para el psicólogo deportivo esta situación que vivimos? No nomás en el Estado, digo, porque No, en para que no México. vayan a decir Ajá. que, no, pues hay otros estados que pues están tratando de hacerlo, pero muy retrasado, pero la gran mayoría en el país estamos viviendo eso. Yo creo que es algo que hemos vivido nosotros en mucho sentido de ir contracorriente, de trabajar incansablemente y de trabajar con papás, con entrenadores, en escenarios particulares, en escenarios públicos. Realmente llega a ser, digamos, desalentador, frustrante, a lo mejor es desafiante y uno dice, pues ahora voy más y me interesa y tanto el doctor como yo estamos buscando mucho la docencia, el compartir, el formar, siempre estamos buscando formar nuevos psicólogos del deporte, que los demás miembros de las ciencias del deporte aprendan psicología del deporte, por eso siempre estamos dando cursos y compartiendo, pero llega un punto en el que siempre nos topamos con pared. Querer registrar cursos, querer avanzar, querer difundir. No es tan sencillo en nuestro estado, nos ponen muchas trabas, pero la gente quiere hablar de psicología del deporte. Yo creo que ha avanzado enormemente en los últimos 5 o 10 años. Ya hay conciencia de parte de papás del proceso psicológico y entonces de manera particular buscan al psicólogo del deporte. Algunos entrenadores también ya quieren que el proceso del entrenamiento psicológico sea a la par, como bien dijo el doctor, en todo el proceso general, específico, precompetitivo, competitivo y te dicen, quiero que estés aquí. Y eso les cuesta a los propios atletas, a los propios papás. Claro. Y está bien, porque entonces tenemos que generar pues esta autogestión de los profesionales que me voy a ir sumando para ir formando a mis hijos o a los atletas o al equipo deportivo que yo tenga para la alta competición. Y ahí sí cuidar desde la formación y cuando lleguen a la alta competición ya le tocará a otras instancias, pero ya vienen con una base de entrenamiento psicológico distinto. Pues sí, y corremos el riesgo a cómo va, si no se actualizan, que quien los tome en el alto rendimiento también los echa a perder, porque igual, o sea, ¿de qué sirve si se sienten los amos y conocedores? Y sin embargo, nomás porque sí, somos el número 1, sí, pero queremos ver la situación real, programas, porque, ojo, siempre lo he dicho y lo mantener. Con apoyo o sin apoyo, atletas destacados siempre va a haber y siempre han existido. Minuto 44, la verdadera cara del deporte.
Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nuestros invitados, la doctora Norma Elizabeth Mora y el doctor en psicología, Gustavo Cepeda Gómez, los dos psicólogos. Bueno, en lo que es la historia, las ediciones de los Panamericanos, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. México los ha organizado 3 veces. La última, 2011. ¿Sí? De lo cual sigue la administración tanto de André como de Fernando Ortega, han vivido de lo que se hizo, porque de ahí en más no ha habido más. Sí. Pero bueno, además me llama mucho la atención, de todas las 19 ediciones, si no me equivoco, déjeme ver, 19, sí, la edición número 19, de todas estas ediciones, ¿sabe quién las ha ganado? Estados Unidos, solamente 2 no. La primera, en 1951, la ganó Argentina, y Cuba en 1991. Y bueno, México lleva 3, entonces, sí. ¿Qué pasa? ¿Vamos a ganarlas o no? ¿O de qué se trata? ¿Cómo desciframos esto? Ahí entra no solamente el échale ganas, sino la sistematización de cómo llegan o quiénes van a estos Juegos Panamericanos. Sí sabes que de Estados Unidos, para ser un deportista olímpico, tienes que ganar las universidades en tu país durante 3 años consecutivos. Ay, perdón, doctor, me da risa. Nosotros nos acaban de quitar el recurso a la universidad a nivel nacional. Entonces quiere decir que los que llegan son esfuerzos individuales y no organizados. Desde ahí ya nos llevan una enorme ventaja y fortifican más en el deportista mexicano el échale ganas y que la Virgencita de Guadalupe nos ayude. Esto viene a tener una enorme diferencia contra nuestros primos, los vecinos, sí, los norteamericanos, que tienen una sistematización administrativa y una sistematización científica en el rendimiento deportivo. Y psicológica desde hace muchos años, ¿eh? No, bueno, increíble. Desde chiquititos. Loher está trabajando desde los años 70 y es el presidente del área de psicología en el Departamento Olímpico. Y dime, aquí en México, ¿quién es? ¿No existe? No. Pues para empezar, ni siquiera existe. Entonces, doctor, ¿para qué me hace preguntas capciosas? No, a ver, y esto es importante y es muy cierto. Veía yo en la historia de Estados Unidos, Michael Jordan estuvo en las universidades, estuvo en los Panamericanos, de ahí salió. Carl Lewis, el venado, el del viento, el más rápido. No, o sea, de ahí salieron. Y nosotros... Son los esfuerzos individuales, exacto, los talentos. No, y viene también la cultura del deporte en Estados Unidos, la cultura del deporte en Cuba, los que son países potencia deportiva en nuestro continente. ¿Cuál es la cultura que tenemos del deporte en nuestro país? El de échale ganas, ¿no? Exacto, échale ganas mientras estás en el deporte y después deja de perder el tiempo y dedícate a algo serio. El abandono deportivo en nuestro país, cuando empezamos en el alto rendimiento, se da entre los 16 y 18 o 20 años, cuando en esos países es la mejor forma deportiva, pero traen un estilo educativo científico muy bien desarrollado y entonces los chicos terminan teniendo lo que aquí es muy difícil, becas deportivas en preparatoria, en universidad. Allá se vive en una cuestión del deporte muy en serio porque lo toman en serio y entonces saben que pueden profesionalizarse con el deporte, dedicarse al deporte y no están con la pena de, oye, no tengo para irme a un nacional, no tengo para irme a unos juegos juveniles, no tengo dinero, entonces que están boteando, que están buscando rifas, ¿por qué? Porque no hay ese apoyo y no hay las estructuras a nivel del deporte infantil, del deporte que esté, digamos, en la preparación y entonces se ha centrado todo en temas de juegos nacionales o de juegos internacionales, pero nada más en esos momentos. Y no hay una estructura ni siquiera en el concepto social. Claro. Quien se quiere dedicar al deporte le dicen, pues no estudies ciencias del deporte o no estudies para entrenador. Psicólogos del deporte, ¿qué no nos han dicho? No, y hay algo, déjame sumar algo al respecto o complementar lo que está diciendo Elizabeth. Estamos hablando entonces de políticas públicas y también estamos hablando de personal administrativo preparado
para buscar recursos de esa entidad pública a mi asociación o a mi federación. Esto es importantísimo también. No solamente estamos hablando de aspecto psicológico. El aspecto psicológico se suma a este proceso de planificación. Y esto se va a demostrar precisamente en los Juegos Panamericanos. Las políticas públicas de cada país es proporcional a los resultados en las medallas que se muestran en cada edición olímpica y panamericana. Y hay que decirlo claramente también, la verdadera cara del deporte. Si Ana Gabriela Guevara se ha destacado en esta administración o en la historia como dirigente del deporte, ha sido que es la primera que no entregó un plan de trabajo anual o sexenal. Imagínense, la pregunta es, ¿de veras habrá una política deportiva en el país si ni siquiera se molestó en presentar un programa nacional que hoy por hoy, pues sí, es como meternos el dedo a la boca? Está soplando para allá, vamos para allá. Exacto. Lamentablemente el deporte no se maneja así, y mientras existan este tipo de autoridades, que no nomás es Ana Guevara, es en todo el país, es en muchas asociaciones que, como bien lo decía el doctor, o sea, pues si no te preparas y si no tienes un personal adecuado en tu administración, que sepa y que conozca, pues tampoco vamos a avanzar mucho. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Mil gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y nuestros invitados, la doctora en psicología Norma Elizabeth Mora, Gustavo Cepeda Gómez, y también psicólogo de El Deporte, analizando un poquito cuál es la situación y el panorama en el que realmente pues se va a enfrentar México a los próximos Juegos Panamericanos. Y ya hablábamos al principio, esto es para los dos, ya hablábamos al principio, ese ambiente que no es agradable y no ha sido agradable por parte de las autoridades, llámese Ana Guevara, llámese en todos los estados, la inercia de no estar apoyando. Atletas que se les quitan becas, que no les apoyan, que no hay viajes. ¿Qué podemos esperar entonces de la delegación mexicana ante este ambiente que hemos estado viviendo, doctor? Hay mucho talento en el deporte mexicano, bastante, que se ha preparado muy bien, pero son esfuerzos aislados, no esfuerzos organizativos. Y ojo, los resultados de séptimos, novenos lugares, aquí es donde nosotros nos tenemos que quitar el sombrero, porque precisamente son resultados del propio equipo de trabajo de los atletas. A ver, otra vez, repíteme, ¿de propio quién? Equipo de trabajo de los atletas. No de la CONADE, no del comité. Porque suele suceder, ¿no? No, la CONADE ahorita está en otro espacio. Ok. ¿Sí? En otro espacio que simplemente es una institución reguladora, que más estranguladora, ¿sí?, de los propios recursos de los atletas. Y si no eres obediente, entonces te clasifican. Y ojo, aquí yo entro en ese paquete. No, y entran, nada más entran atletas, entrenadores, psicólogos, cuerpo multidisciplinario. Premian la obediencia más que el rendimiento deportivo, claro, en CONADE. Pero en Juegos Panamericanos van a ser los atletas de alto rendimiento, los que entren en el top 10, son verdaderos atletas que se han preparado de manera aislada, con sus propios recursos, con su propia inteligencia, para poder llegar a esas instancias. Ojo, tienen que sortear problemas administrativos, tienen que sortear problemas deportivos y todavía tienen que sortear problemas políticos, en donde estos problemas políticos son los más fuertes que los rivales. Claro. ¿Sí? Ojo, sorteando esto, el que lleguen al top 10 en los rendimientos deportivos, mis respetos, porque precisamente es el talento de los deportistas, única y exclusivamente, y de su cuerpo de trabajo, los que han soportado para llegar a ese nivel. Eso vamos a esperar en los Juegos Panamericanos y en los Juegos Olímpicos.
pues mucho más difícil. Bueno, pero esa es la tónica, doctora, que hemos venido viviendo en los últimos años, ¿no? Digo, a fin de cuentas, yo reitero, o sea, si no hay apoyo, va a haber atletas que se sobrepongan a ese tipo de situaciones. Claro que si hay apoyo, pues crecen las posibilidades de que haya más. Si no hay apoyo, pues van a reducir. Y bueno, pues Joaquín Capilla, pues hace cuánto sacó la medalla. Claro, y no ha vuelto a ocurrir. ¿Y cuántos hay, verdad? Pocos. ¿Cuántos venían? Sí. Y somos un país con un gran talento. El mexicano tiene mucho de lo que sabemos. Doctora, pero Sí. perdón que le interrumpa, pero ¿por qué no creemos eso? Porque ¿Por qué nos tenemos cuesta? esa falta de cultura, esa autoconfianza. Nos han enseñado a ser resilientes desde chiquititos y trabajamos la resiliencia y la solidaridad y el apoyo y la compañía. Somos extremadamente buenos en eso. Pero también desde casa, también desde la parte educativa, no nos enseña a tener la suficiente autoconfianza. Y eso es parte del proceso educativo que tenemos que tener desde los primeros años de vida hasta la primera parte formativa, hasta los 14 años. Y nos falta eso, que realmente creamos en nuestras habilidades. Porque déjeme decirle, y a los dos se los digo, es increíble que le den más confianza, credibilidad a unos juegos nacionales que a unos juegos centroamericanos, unos juegos panamericanos, por el amor de Dios. O sea, entiendo que a nivel nacional es importante el fogueo entre los mismos mexicanos. Sí. Pero darle más importancia, porque ¿cuánto se gastaron en los Juegos Nacionales? Y dime si el monto que se gastó en Juegos Nacionales se equipara al que les dieron en centroamericanos. Así es. Aquí viene algo interesante, Sergio. Forma es fondo. Tú sabes que unos Juegos Nacionales da posición política. Entonces, ¿a dónde le vamos a invertir? ¿A unos Juegos Panamericanos que no me da posición política? ¿O a unos Juegos Nacionales en donde sí podemos tener injerencia a nivel nacional? Pero te la voy a revertir y se las voy a revertir. ¿De veras te la dio? ¿Cómo está? Criticada la titular. O sea, ¿de qué sirve? Yo hablo desde el Estado, desde la visión de Estado, no desde la visión de la República. Ojo, a nivel nacional, pues simplemente organizo los Juegos Nacionales, pero solamente los dirijo. No con una visión de trascendencia, no con una visión de formación deportiva, claro, sino con una visión de estatus. Sí. Ojo con esto. Y ahí es donde se premia la cultura del esfuerzo. No, y el compadrazgo, ¿verdad? Sí. Y lo seguimos viviendo, digo, ¿para qué? Después dicen que les hago cosquillitas. Pues sí, porque es que es cierto. O sea, Cierto. a fin de cuentas, no estás realmente, y lo digo con hechos, en torno a esto. Una jalisciense, Jessica Salazar, se quedó fuera de Tokio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le pudieron regalar el wild card, el pase directo a la selección, y se puso a competirla. Y después de que, porque apareció una competidora con 3 décimas mejor que ella ese día, por esa razón no podía y estaba el registro. Exacto. Sin embargo, lloraron, se desgarraron las vestiduras y no consiguieron, no fue, y dañaron muchísimo a esa atleta, que se lo merecía. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y bueno, esta situación no es unos años acá, no, viene desde hace mucho tiempo. Platicábamos el caso de Enrique Torroella, ¿no? Que también lo dejaron fuera. Y lo dejaron fuera los compadres, que ese es otro de los vicios que tiene nuestro país. Mire, no le miento, dicho por atletas verdaderamente de 25 años de trayectoria, me reservo el nombre del atleta, pero fue, y es de aquí de Jalisco, fue a la CONADE, y así de fácil, la que la atendió no sabía quién era. Llevaba 25 años, atleta ya con carácter olímpico, y en la CONADE no la conocen, no le sabían. Ahora, 25 años de carrera, se los limpiaron así en la mesa, la encargada, y le bajaron la beca a 6,000 pesos.
medalla de oro. Les puedo decir el deporte, tiro deportivo, y ya hasta ahí les dejo, y es verídico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos condenados a vivir esto para siempre, doctores? Es decir, dirigentes ineptos, incapaces, abusivos, que nomás ven eso y no ven por el deporte, porque esa es otra de las cosas, ¿sí? No vemos ese tipo de dirigentes en otros países. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, no voy a decir nada nuevo, hay muchos intereses y el deporte, como es algo tan noble, ¿sí? Y llegan personas ajenas en una formación de defensa de sus derechos deportivos, en defensa de sus derechos competitivos, pues entonces el tuerto es el rey en el país de los ciegos. Y empiezan a hacerse negocios, más que visualizaciones de carreras deportivas. Creo que no estoy diciendo nada nuevo, pero ¿qué podemos hacer? Precisamente una educación en donde verdaderamente, primeramente, existan los valores del fair play en cada uno de los directivos. Claro. Porque también hay valores del fair play para los directivos. Los famosos cuellos blancos y pantalones largos que se hablan, ¿no? Lo que dice que pacto de caballeros o eso. Bueno, esos son otros acuerdos. Otros acuerdos. ¿Estamos condenados, doctora? Tendríamos que empezar con la educación, la formación. ¿De quién? Yo creo que de todos, Okay. Todos, o sea, desde la sociedad, directivos, educadores físicos de nuestras escuelas primarias, desde ahí tendríamos que cambiar lo que es. Y también, no nos excluya, díganlo, medios de comunicación, psicólogos, claro, porque van a decir, ay, sí, se excluyen. No. Yo creo que si nos profesionalizamos, si nos conectamos con los valores, estamos totalmente alejados de los verdaderos valores del olimpismo, del valor de la filosofía del deporte. Y sí o sí, si los griegos lo decían, mente sana en cuerpo sano, yo creo que los pobres griegos estarían ahora de cabeza viendo esta sociedad. Y Pierre de Coubertin, que quiso reconectar la filosofía de los griegos para reinstaurar Juegos Olímpicos de la era moderna, no hemos llegado a tener la sociedad ideal que querían tener a través del deporte. Bien lo dijo el doctor Gustavo, el deporte es tan noble que nos da educación, formación, economía, trascendencia, tecnología. A mí me fascina ver cómo las cámaras, la tecnología en la ropa, en los tenis, las bicicletas, todo se ha desarrollado de una manera maravillosa para el máximo potencial del deportista. Ay, doctora. Pero no vemos nada más. Ay, doctora. El niño risueño y usted que le hace cosquillas. Estamos viviendo en el mundo de la tecnología. Relojes que ya puede uno hablar. ¿Se acuerda aquella película de Batman? Santo Blue Demon. O sea, hoy lo tenemos ya. ¿Y de qué nos sirve si no usted... hay valores. No. Además, deje de eso de los valores. A ver, ¿dónde está la plantilla de psicólogos del deporte del CODE? Yo nunca la he visto. Yo no, ni siquiera eso, y estamos hablando, internet, no sé cuántas maravillas, no lo aprovechamos, y eso es un verdadero, una verdadera realidad. No tenemos, es más, una prueba, y un reto, o lo vuelvo a hacer, métanse a ver si tienen la ficha técnica del DUBA, olímpico, en el CODE, ficha técnica, ¿quién es? Hablamos de que el DUBA, sí, sí, jalisciense. ¿De veras saben todo el mundo? Tú te metes y no hay. O sea, tienes que estar haciendo tu propia página. O sea, Exacto. ¿esa es la tecnología en que vivimos? Es la tecnología en que vivimos, pero dentro de la tecnología hay que incrustarlo precisamente en la fortificación de modelos. Ojo, al DUBA lo podemos tomar como un modelo no de esfuerzo, sino de talento bien formado. Claro. Y repetir ese tipo de modelos, que es muy interesante, y aprovechar la tecnología en precisamente culturizar a los futuros deportistas. Y bueno, vamos, estamos en un mundo de eso. El DUBA, con todo respeto, pero ya está en los últimos de su carrera. Sí. ¿Y qué va a hacer? ¿Lo mismo que Cintia Valdés? ¿Lo mismo que Laura Almaral? ¿Lo mismo que Raúl Arízaga? O sea, son ídolos y son grandes estrellas. Sí. ¿Y qué? Vamos a tener un evento de, no sé, clavados. Tráete al DUBA.
sácalo, desempólvalo. Sí. Por favor, o sea, estamos acabando con eso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que ocurre? Y me interesa mucho este punto porque nunca se habla del abandono o la retirada deportiva. Si estamos formando atletas, es en un momento atlético, deportivo, competitivo, pero se nos olvida la persona. Y esa persona tiene un camino de vida. Y entonces, ¿quieres dedicarte al deporte? Después de tu etapa competitiva, te vas a dedicar a ser entrenador, metodólogo, fisioterapeuta. Profesionalízate si quieres ahí. Vas a estudiar otra carrera, está perfecto. Pero no hay un proceso psicológico ideal para el abandono y la retirada. ¿O te enfocan a lo que la autoridad? Ah, lo claro, que fuiste. tú fuiste. ¿Y Sí. dónde está tu presente? Sí, lo traen como, a los deportistas encumbrados los traen como imágenes sagradas, ¿sí? Y réplicas de formas de vida. Yo más bien iría a algo con este ejemplo. ¿A quién contratarían ustedes, y también el personal del auditorio, a quién contratarían ustedes para hacer campeón a un equipo de fútbol? ¿A una persona muy buena, pero que no ha ganado nada? ¿O una persona que sí ha sido campeona en el ámbito del deporte, ¿sí? En el fútbol, y está dispuesta a entrenarnos? ¿A quién contrataríamos? O sea, quien logró el objetivo, ¿no? Yo a Pep Guardiola. Precisamente, es garantía. ¿Y qué hace Pep Guardiola? ¿Qué hace Pep Guardiola? Sí. Se rodea de personas mucho más inteligentes que él. Claro. Pero estamos a años luz de eso. Permíteme, Alduba yo lo pondría como mi auxiliar en este momento, a mi auxiliar y entrenador de niños. ¿Para qué? Para que precisamente replicar este modelo de éxito con los niños y solamente el entrenador de alto rendimiento ir apretando en las situaciones de conflicto o en las situaciones cumbres, se podría decir, en las situaciones de quiebre, ¿sí? Para modificar el estilo de mentalidad y la forma de administrar a estos niños. Bueno, y estamos hablando un ejemplo de Duba que todavía está activo, ¿eh? Digo, todavía no anuncia, que yo sepa, no ha dicho su retiro, ¿no? Pero sí sabemos y sin faltarle el respeto, está prácticamente en las últimas. Pero, por ejemplo, hay temas, por ejemplo, Laura Almaral, la güera. ¿Hace cuánto tiempo? Lorena Ochoa, que tanto dicen y eso. Sí. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Quién la tiene? ¿Qué proyecto o propuesta le han ofertado? Pero bueno, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Concluyendo el panorama para los mexicanos y los jaliscienses que vayan, pues no es tan halagador, pero sí es esperanzador. A lo mejor me van a decir, se está contradiciendo. No, yo me hago la esperanza en la entrega de cada uno de los atletas que individualmente se han entregado. ¿Sí? No es alentador porque no tenemos una estructura y una base. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Totalmente. ¿Sí? Sí. Bueno, antes se nos viene el tiempo de encima. Doctor, mire, llegó a mis manos. ¿Dónde te lo pongo? ¿Aquí? Acá está. El libro de nuestro visitante el día de hoy, nuestro invitado, es el doctor Gustavo Cepeda, que la primera pregunta, yo lo vi y dije, el hombre, yo lo conozco, el doctor, eso. Por una cosa, aquí me queda claro que Chivas no eres. No. León posiblemente. Sí, es mi alma mater, así es. No, me encantó. Es descubriendo tu excelencia. ¿Qué va a encontrar y qué encuentra el público en este libro, doctor? Déjame decirte brevemente por qué me nació la inquietud de escribir este libro. Participé en una investigación a nivel mundial en donde se cuestionó a 5 millones de jóvenes comprendidos entre 18 y 25 años. Se les cuestionó si se daban cuenta de sus habilidades, de si tenían habilidades. En etapa universitaria, estudiantes universitarios, y contestó el 100% que sí.
De ese 100%, 5 millones aproximadamente, el 40% mencionó 3 habilidades que sí reconocía en su persona. Ajá. Pero solamente el 10% de esa población, es decir, a nivel mundial de 5 millones de jóvenes, solo el 10% aplicaba esas habilidades. El otro 90% no las aplica. Pero no sabiendo que todos tenemos habilidades, capacidades para llevarnos a ser personas únicas y excelentes. Claro. Pero no lo reconocemos. Ese fue el motivo principal para editar este libro. Este libro es como el ayudarte a descubrir precisamente lo excelente que eres en toda actividad. Sí, bueno, dentro de lo que es la lectura me llamó mucho la atención un esquema, un diagrama que dice talento más habilidad, más carácter, más convicción mental, igual a resultados excelentes. Exacto. No le estás dando la garantía ni nada, sino resultados excelentes. Exacto. Y no estamos hablando, me llamaba la atención y la pregunta aquí es, ¿resultados excelentes como persona, como atleta, como deportista? Sí. ¿Cómo es? En todo aspecto. En todo aspecto. En todo aspecto. Si tú utilizas esta sumatoria, ¿sí?, en todo aspecto, como estudiante, como padre de familia, como hijo de familia, como deportista, como ser humano, en líder social, en cualquier aspecto. Este 10% de los jóvenes, ¿sí?, casualmente se les volvió a encuestar y son líderes. Y son líderes, muy bien. Y dice una frase que después dice, no es el pasado, sino el futuro lo que te condiciona. Exacto. Porque lo que te comprometes a hacer de una forma determinante. Lo Así eres es. porque lo puedes lograr. Exacto. Más que cualquier cosa que te haya ocurrido ayer o el día anterior. Así Por es. lo tanto, le hace la pregunta el autor a quien lo pueda y disfrutar de leerlo. Por tal motivo te hago esta sencilla pregunta. ¿Qué vas a hacer? Y ahí se los deja. Doctor, interesantísimo. Mil gracias por compartir esto. De veras, felicidades, mucho Muy amable. éxito. Gracias. Y que siga. No se desanimen. Es carrera Gracias. importante la psicología del deporte. Uy, me encanta. Sí. Y es un reto hermoso. Bueno, doctora, Sí. mil gracias. Un placer Gracias. tenerte aquí en tu casa. Gracias igual por la invitación. Mucho éxito, ¿sí? Vamos a ver. Doctor. Como gracias siempre. por estar. Al contrario, Sergio. A usted que nos sigue allá en casita, recuerde, la próxima semana estaremos esperándolo aquí con mucho gusto en su casa, su programa Minuto 44, la verdadera cara del deporte.